El 4 de octubre de 2006, el periodista australiano Julian Assange funda el sitio wikileaks.org, un espacio de libre comunicación en el que los usuarios pueden reportar abusos de poder de su gobierno. No contaba con el éxito que tendría, ya que en poco tiempo se llegaron a publicar más de 40,000 documentos clasificados, principalmente del gobierno de Estados Unidos, lo que hizo que Julian Assange estuviera en la mira del gobierno estadounidense, quien lo acusó por más de 20 intromisiones y lo quería llevar a la corte por delitos informáticos. Todo comenzó cuando un usuario publicó manuales prohibidos de la cientología y, viendo la importancia que la prensa le dio a esto, Assange se asoció con el diario The Guardian para publicar en 2007 evidencia del expresidente de Kenia, Daniel Arap Moi, como un malversador de recursos públicos. También se hizo público el Manual Militar de Guantánamo, una base estadounidense en Cuba, donde se demostró que se torturaba a los presos con los mismos métodos que se les torturaba en los Estados Unidos: aislamiento, humillación y fatiga para debilitarlos física y moralmente. Poco después, se publicó que la compañía Trafigura estaba vertiendo desechos tóxicos en Costa de Marfil, causando que cientos de personas necesitaran tratamientos médicos. El diario The Guardian fue censurado cuando iba a publicar la historia, y Trafigura obtuvo una orden del jurado para censurar a toda la prensa de Inglaterra que quisiera publicar esta historia. También encuentran que la candidata a la presidencia de Estados Unidos, Sarah Palin, viola la ley de transparencia de Estados Unidos usando un correo particular para asuntos de gobierno, y Assange pone en evidencia los mensajes de dicha cuenta de correo. Assange aprovecha para trabajar todos sus estudios en Suecia, que es un país pionero en libertad de expresión y que maneja cero censuras. Comienza a volverse un líder famoso y carismático en el que los activistas del mundo entero confían. Pelea con la censura mostrando las páginas que están censuradas en países como Tailandia, China e Irán. Esta influencia se nota, por ejemplo, con Bradley Manning, un analista de inteligencia para el ejército estadounidense que en 2010 en Irak encuentra información de crimen y corrupción y avisa a un hacker de confianza, Adrián Lamo. Le confiesa que le entregó a Wikileaks esta información y espera que Adrián Lamo esté de su parte, pero él lo denuncia con sus superiores. Ahora Bradley Manning enfrenta una condena de 52 años en prisión por dar información al enemigo. Assange, convencido de que la información es una importante herramienta que todo mundo debe poseer, publica en Wikileaks un cortometraje llamado Homicidio Colateral el 5 de abril de 2010 que tiene un gran éxito. En él se muestra un video en Bagdad en el que los soldados en un helicóptero disparan a dos periodistas que no estaban cometiendo ningún delito, no estaban armados y no les estaban amenazando. Sin embargo, pidieron la orden a sus superiores mencionándoles que eran un peligro y les dispararon a morir. Uno de los periodistas logró sobrevivir, logró arrastrarse, logró buscar refugio y fue auxiliado por un padre de familia que acompañaba a sus hijos a la escuela. Al ver que alguien más pensaba ayudarlos, volvieron a reportar que vieron una camioneta con municiones. Esta camioneta era la del padre que pensaba ayudarlos y volvieron a disparar. Todos murieron, menos los niños, que afortunadamente quedaron en resguardo en la camioneta. El nombre de estos corresponsales de la agencia Reuters eran Namir Nur el-Din y Said Shamaj, que fueron brutalmente asesinados por militares estadounidenses. Para evitar la censura, Assange llama al New York Times y al diario The Guardian para que publiquen conjuntamente la información y si censuran a uno, no censuren al otro. Esto para mostrar los reportes que tenía sobre la guerra de Afganistán. La reacción del gobierno de Estados Unidos no se hizo esperar y trataron de cancelar la cuenta de Wikileaks por muchas ocasiones. También se confiscaron sus computadoras y se trataba de tacharlos de terroristas para bajar un poco la imagen de líder que tenían con el pueblo. Julian Assange iba cambiando de localidad, vivía en distintos países y a cada lugar al que iba daba conferencias sobre la importancia de su trabajo y de la información que publicaba, y los activistas lo amaban tanto que nunca le faltaba una casa ni comida para pasar el día.
Incluso el diario The Times lo considera uno de los hombres más influyentes en el mundo. Pero incluso este líder llegó a tener su caída libre. En agosto de 2010 es acusado de acoso y violación por dos mujeres que mantuvieron relaciones consensuadas con él en el pasado, y la campaña por desprestigiarlo fue tan fuerte que de verdad hasta sus trabajadores comenzaron a dudar de él, y esto lo angustió, lo puso paranoico, lo puso a la defensiva, lo puso aún más estricto en las reglas de Wikileaks, por lo cual muchos de sus trabajadores renunciaron porque ya no lo consideraban un líder. Sus colaboradores crearon Open Links, que tenía más o menos la misma temática, solo que publicarían de forma anónima y ya no habría jefes ni editores. Sin embargo, Assange aprendió la lección y reforzó a Wikileaks con 40 nuevos trabajadores de tiempo completo y hasta 800 voluntarios que se dedicaron a publicar la información de una forma gradual y ya no completamente de golpe. También se dio cuenta de que al dejar los nombres de civiles los ponía en riesgo con los talibanes, así que en toda la información que publicó sobre Afganistán fue editando los nombres de los civiles o información lo suficientemente sensible como para que pusiera sangre inocente en sus propias manos. Claro que la campaña del gobierno siempre fue desprestigiarlo, negar la información, exigir que la devolviera y hacerlo ver como alguien que atentaba contra la paz mundial. Assange tuvo que vivir en la Embajada de Ecuador en Londres por 7 años, puesto que empezó un proceso de más de 10 años para encarcelarlo. Se le colocó en la cárcel de Belmarsh, en Londres, Inglaterra, sin ser acusado de un crimen específico. Ahí lleva 2 años en una celda junto con criminales violentos. Sin embargo, no todos son malas noticias. Hace poco se le concedió permiso para casarse con su novia, la abogada Stella Morris, con quien ya tiene 2 hijos que concibió mientras estaba en la Embajada de Ecuador. Está procurando que Inglaterra lo rescate de la idea de extradición a Suecia por las acusaciones de violación que no han podido ser confirmadas, pero que siguen pesando en su reputación. También Estados Unidos ha pedido que lo trasladen, acusándolo de 17 cargos de espionaje, uso ilícito de computadoras y divulgación de información sobre Irak y Afganistán, la cual le daría una pena en cárcel de 175 años. A pesar de que el gobierno estadounidense aseguró que no lo mantendrían en aislamiento ni en celdas de máxima seguridad, su credibilidad fue poca cuando se descubrió que la CIA consideró secuestrarlo o matarlo cuando se refugiaba en la Embajada de Ecuador, y también se descubrió que las personas que trabajaron con él en Wikileaks accedieron a hacer misión de espionaje siguiendo a su familia y robando documentos de su abogado. El Tribunal de Londres alega que Assange tiene una condición mental muy frágil, que ha tenido mucha depresión por el poco apoyo que ha tenido en los últimos años y por el acoso constante de las autoridades estadounidenses, por lo cual, si se fuera a la cárcel de allá, podría incluso suicidarse porque su estado mental no es el óptimo. Amnistía Internacional declaró que es inconcebible que los soldados plenamente identificados que participaron en el video en Irak disparando a civiles no sean condenados, mientras que el periodista que dio a conocer esta importante información está peleando por no tener una condena de por vida en la prisión. Según el sociólogo Robert K. Merton, en los modos de adaptación individual existe una vertiente llamada rebelión. El individuo que está en este grupo tiene un rechazo a los valores vigentes que sustituye por nuevos. Es un individuo que pone en existencia una estructura social nueva y modificada, en la cual busca más correspondencia entre mérito, esfuerzo y recompensa. Es alguien admirado, es un líder nato, la gente lo sigue, la gente lo imita, porque considera que esa imagen de rebeldía es algo auténtico, es algo inspirador, es algo diferente y sobre todo algo que ellos no se animarían a hacer para ellos mismos. En esta casilla entraría perfectamente Julian Assange, que fue realmente muy venerado y admirado en la década de 2010. En este contexto de líderes que inspiran y que realmente dan su vida por la justicia, podemos encontrar también al periodista
y escritor italiano Roberto Saviano, quien en 2014 empezó la grabación de la serie televisiva Gomorra, inspirada en la novela que escribió en 2008, con la cual dio a conocer nombres de líderes, de capos de la mafia italiana y la manera en que procedían en todos sus actos ilícitos. Desde la publicación de esta novela tuvo que vivir con una escolta permanente, ya que recibía constantes amenazas de muerte por parte de los capos italianos, pero él nunca perdió la esperanza, él nunca perdió la fuerza, y a pesar de este encierro, de esta soledad, de esta angustia, de este retraimiento en el que no pudo tener una vida normal, a pesar de ello, siempre siguió escribiendo, siempre siguió publicando, siempre siguió luchando y siempre siguió siendo la voz de todos los periodistas que en ese momento estaban peleando una lucha que muchas veces no pudieron ganar. La mafia no es invencible, fue una de las frases que citó en la entrevista que le hicieron luego de finalizado el juicio que tuvo por más de 13 años con los capos de la mafia. Resulta que Francesco Bidognetti, que era el líder del clan Casalesi, y su abogado Michel Santanastano abrieron un caso contra él que duró bastantes años, pero que por fin estuvo de su lado. Se condenó a 16 jefes de la camorra a cadena perpetua y él quedó muy aliviado. Y aunque sigue teniendo la escolta, demostró que la mafia le tiene miedo al periodismo, le tiene miedo a la voz. Julián y Roberto son ejemplos de líderes que se esfuerzan porque la justicia gane. A pesar de que dejan su bienestar y su propia vida de lado, consideran que es importante que la gente tenga conocimiento de esta información, que a pesar de ser sensible y en muchos puntos horrorosa, nos capacita para tener una voz diferente, para exigir a las autoridades, para quitarnos la venda de los ojos. De eso se trataba Wikileaks y de eso se trata toda la obra de Roberto Saviano, quien escribe específicamente sobre los cárteles. También tiene un libro en el que habla del tráfico de cocaína en México. El acceso a la información, el acceso a la tecnología, la comunicación entre todas las naciones está consiguiendo esto, que entre todos nos conozcamos, sepamos realmente nuestros alcances y podamos espiar un poco en ese agujero negro que por muchos años nos negaron siquiera que existía, pero que ahora tenemos conocimiento y queremos llevar la luz hacia él.